ver, nada más rápido el contexto en el que hoy el presidente habla de la situación en Tamaulipas y particularmente del gobernador electo Américo Villarreal. Ayer por la noche, Américo subió un tuit en donde publica un comunicado en el que explica que se regresa al Senado a partir de hoy frente a la embestida, dice, que ha sufrido por parte del gobierno de García Cabeza de Vaca. Una cosa que ya nos había contado un poco Marta Olivia López, la periodista de Tamaulipas, en donde había liberación incluso de órdenes de aprehensión. Ahí está, he decidido reincorporarme al Senado de la República hasta el 30 de septiembre, es decir, hasta que entraría pues ya tomaría posesión de su gobierno. En tanto esto no suceda, lo que está haciendo es intentarse proteger por la vía del fuero, el fuero constitucional, que pues tienen todos los legisladores, y por eso regresa al Senado. Y a propósito de los coletazos del viejo régimen, desde mi punto de vista, el Javier Duarte de este sexenio es cabeza de vaca. Y probablemente termine en prisión. Un hombre autoritario, saqueó al Estado. Hay que recordar, porque luego esto se olvida, somos cortoplacistas en la memoria. La FGR le encontró más de 950 millones de pesos en propiedades a cabeza de vaca. ¿Eso cómo se explica? Pues no, de su salario. Además, empresas fachada, el involucramiento de sus familiares. O sea, un hombre absolutamente corrupto que incidió en el proceso electoral, que estuvo asusando a los votantes. Ese es parte del contexto. Y ahora, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quiere quitarle la victoria a Américo Villarreal y al pueblo de Tamaulipas. Así es. Que fue ejemplar, que salió a las urnas a pesar de estas intimidaciones. Y hay un asunto ahí que cuando menos tendría que dar una explicación el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, que muchos en su momento, cuando asumió la presidencia del tribunal, dijimos: focos rojos. Este hombre trabajó con Roberto Gil, que era el secretario particular de Felipe Calderón. Es decir, Reyes Rodríguez Mondragón. Y que ahora es asesor de Cabeza de Vaca. Tenía su oficina, Reyes Rodríguez Mondragón, en Los Pinos, en los tiempos de Calderón. Y ahora, Roberto Gil, como bien dices, panista, bueno, creo que renunció a su militancia panista. Como sea, Roberto Gil ya es asesor. Sí, ya es de la sociedad civil. Según él, creo que ya es comentarista de un programa de radio, según él ya es apartidista, así como no, está ayudando a Cabeza de Vaca para descarrilar a Américo Villarreal. Ese es parte del contexto que Ese es parte del contexto para que usted entienda los comentarios que hoy hace el presidente con respecto a este tema. Vamos a escuchar. Entonces, como no pudieron con el fraude, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso, de malos gobiernos, que dijo basta. Entonces empiezan, porque qué casualidad que ahora que va a decidir el Tribunal Electoral, empiezan con esto, con estas campañas. Porque están pensando posiblemente decir, se anula la elección porque participó el narcotráfico el doctor Américo Villarreal, metido en el narcotráfico. Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente, como lo merece Tamaulipas, pero es mafia y son capaces de todo y está orquestado por muchos, no sé, pero esto no es normal. Por muchos. No, bueno, así es. Sí. Y bueno, entiendo que tenemos ya vía Zoom a nuestra compañera corresponsal, Marta Olivia López, una gran periodista. No requiere mayor presentación. Estimada Marta Olivia, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludarlos, Jorge Armando Azul. Esta mañana, pues sí, bastante movido Tamaulipas, cuando pensábamos que ya debía estar tranquilo. Estamos a 4 días de que se vaya Cabeza de Vaca y sin embargo hay hasta 2, 3 notas al día por acá. Ahora, vaya mensaje poderosísimo que manda el presidente López Obrador desde la mañanera diciéndole al tribunal: no entren al juego de Cabeza de Vaca, porque quisieron hacer fraude el día de las elecciones, no lo lograron, hubo un comportamiento ejemplar y eso valdría la pena que lo recuperáramos contigo. Dinos, ¿qué pasó el día de la elección, Marta Olivia? Y también dice el presidente, no es posible que en todo caso las autoridades de allá se impongan frente a la voluntad popular. Sí, claro. El día de la elección, el 5 de junio pasado, salieron a votar por Américo Villarreal Anaya 731,000 tamaulipecos y tamaulipecas. Es decir, él obtuvo el 50,27 de la votación ciudadana frente al Partido Acción Nacional, que movilizó dinero, recursos estatales, dinero en efectivo y demás. Y a pesar de eso, César Verástegui Hostos quedó en segundo lugar con el 44,19. De entrada, de acuerdo a los términos electorales, no puede haber una impugnación fuerte si hay una diferencia de más del 5% de la votación. Entonces, en primer lugar, el primer precepto es: no se puede hacer porque simplemente rebasa el 6% de diferencia. Los argumentos del Partido Acción Nacional y de Francisco García Cabeza de Vaca es de que hubo violencia generalizada. Nosotros estuvimos en la jornada electoral, estuvimos monitoreando desde semanas, bueno, siempre, y no hubo ningún hecho de violencia generalizada. Hay que destacar que en Tamaulipas, pues en tiempos pasados y también en elecciones pasadas, incluso estatales, había robo de urnas por el parte del crimen organizado en la frontera chica, en las zonas complicadas. Este año, el 5 de junio, no hubo violencia generalizada, no hubo ni siquiera, hubo uno o dos conatos provocados por los policías estatales y los golpes de Francisco García Cabeza de Vaca, que detuvieron a gente de Morena ese día. Y sin embargo, Morena no se quejó por eso. Pero bueno, esa es la parte. La otra, hablan de involucramiento del crimen organizado y como una cuestión que variaría el resultado. Y hay que ponerlo en contexto. Se refieren sobre todo a 4 municipios donde están las autodefensas o el grupo denominado Columna Cívica Pedro José Méndez, donde son los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero y San Carlos. En un extremo, si se hablara de involucramiento del crimen organizado, vamos a suponer que se anularan esas casillas. Simplemente la diferencia en votaciones es de 78,000 votos. Ahí no se alcanza ni siquiera una votación arriba de los 20,000 votos, por ejemplo. Oye, pero la campaña, o sea, la verdad es que pareciera, Marta Olivia, que tienen muy pocos elementos. Y de todas maneras, bueno, tenemos ya un contexto en donde han pasado varias cosas. Uno, vimos como la Suprema Corte de Justicia validó finalmente a García Cabeza de Vaca para no dar entrada a su desafuero. Entonces, bueno, ya esa es una alta autoridad fuera del ámbito de gobierno de García Cabeza de Vaca. Y aquí tenemos a otra, que es el tribunal, donde vemos también que hay un conflicto de interés con el presidente de este tribunal, pero además sigue la campaña. Ahora vemos en el Reforma que dice: llega a gabinete de Tamaulipas alcalde vinculado a Huachicolero. Y hablan del anuncio de que se integran al gabinete de Américo Villarreal 2 políticos vinculados con Sergio Carmona, el empresario de Reynosa, que fue señalado como huachicolero y asesinado el año pasado en Nuevo León. Entonces, así que digas cómo está cantada la cosa, ¿cómo ves tú? Fíjense que nosotros desde acá veíamos una situación, o sea, primero, la tendencia de Reforma y de algunos medios como el Universal con Héctor de Mauleón, Código Magenta, por ahí, o sea, esto habla de que quien sigue teniendo la cartera para comprar medios, para difundir su versión, sigue siendo Francisco García Cabeza de Sin Vaca. duda. Él sigue manejando. Ayer en la rueda de prensa que dio el gobernador electo Américo Villarreal Anaya, pues simplemente responsabilizó de lo que le pudiera pasar a su familia, a Francisco García Cabeza de Vaca, a Roberto Gil Suar, que es el cerebro de este grupo calderonista en Tamaulipas y en el país, y también
a un personaje que conocemos bastante bien, Jorge Armando Azul, Javier Coello Trejo. O sea, el fiscal de un negro historial en el país, ha estado en reuniones privadas en la Fiscalía General de Justicia, con todos armando expedientes en contra de personajes. Les hablábamos hace una semana de cómo liberó 8 órdenes de aprehensión, incluida la de contra Américo Villarreal y personajes de Morena. Algunos jueces se han negado a acatar esas indicaciones, pero esa es la desesperación de Francisco García Cabeza de Vaca. Sí. Con esto que está pasando ahora, que me voy a la solicitud de licencia de Américo Villarreal, de inicio se vio un poco extraña, por decirlo menos, pero sabemos que Cabeza de Vaca no va a descansar. Él tenía 2 opciones. Una es la situación de mandar a la cárcel a Américo Villarreal con cualquier pretexto, con cualquier argumento. Tiene a la fiscalía carnal, al fiscal carnal Irving Barrios Mojica de su parte. Entonces, esa es una. Y la otra opción era tumbar la elección en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, nos parece que fue una decisión acertada de Américo Villarreal regresar al Senado, porque alguien podría decir, es exagerado, él tiene fuero. No es cierto, al momento que entra la licencia, se pierde el fuero. Y la situación es que si los recursos o las complicidades o los apoyos de Francisco García Cabeza de Vaca llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos tuvieron en ascuas año y medio para determinar lo que dijeron hace año y medio. Entonces, estamos hablando del nivel de recursos económicos que mueve. Entonces, obviamente, la decisión que tomó, los cañonazos que no son de 50,000 pesos, ya son de millones de pesos, que tiene los recursos porque ha saqueado el Estado de una manera increíble, de una manera burda en yo se los he puesto de ejemplo. Una es 2020, no hay reportes informativos en la Auditoría Superior de la Federación. Hay un faltante de 13,000 millones de pesos donde nadie sabe dónde está ese recurso. Hay una supercarretera que es la más cara del país, que cuesta $3 millones el kilómetro, y que le están dejando la deuda al próximo gobierno. Bueno, hasta el 48. Entonces, estamos hablando de ese nivel de recursos económicos que se maneja. Me parece que el mensaje del presidente es decirle al tribunal, va dirigido muy, muy claramente hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diciendo, están viendo esto, está pasando esto, y bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas. Mañana se expone el caso y se vota a las 5 de la tarde. Entonces, me parece que está fuerte. Horas clave. Estamos viendo a un cacique dando patadas de ahogado. Desde mi punto de vista, no se va a salir con la suya. Y vamos a ver cuántos amigos le van a quedar a Cabeza de Vaca cuando pierda el fuero y cuando le estén buscando por todos estos delitos que ha cometido. Estimada Marta Olivia, estamos en comunicación. Muchas gracias. Buen día. Gracias, muy buen día. Abrazos a los dos. Muy buen día y un abrazo, Marta Olivia. Gracias.